Bueno, buenas noches para todos. Iniciamos grabación. Espero que se encuentren muy bien. Por favor, me confirman si me escuchan bien, por favor. Sí, profe, sí se escucha. Vale, perfecto. Bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Antes de iniciar con la sesión, me gustaría hacer una ronda de preguntas. Si hay de pronto alguna inquietud, duda, observación, frente a alguna evidencia, frente al proceso de formación, que me comenten. Con mucho gusto los puedo atender. O si no, pues miramos la evidencia de esta noche. ¿Listo? Si alguien va a participar, pues botón de mano levantada y en ese orden damos la palabra. ¿Listo? ¿Ninguno? Minerva. Y luego Michael. Cuéntame, Minerva, ¿puedes activar micrófono? Buenas noches, profe, compañero. Buenas Profe, mi noches, ¿cómo pregunta estás? es, ¿cómo? Sí. Bien, gracias. ¿Cómo se hace con las evidencias que no se han calificado y que ya tienen rato de estar, o sea, o sea, que se ha subido y no las han calificado todavía? Tener un poquito de paciencia. Pero ya se está adelantando ese proceso de calificación, pues es labor de todo el equipo de instructores, ¿sí? Lo que pasa es que nos ha consumido mucho tiempo, eh, 4 fichas que ya están por terminar su etapa lectiva, ya están terminando fase 4 y tenemos que dejar todo al día, ¿no? Calificando evidencias, evaluando RAPs, configurando las fichas, porque ellos ya pasan a su etapa productiva. Entonces, eso nos ha quitado mucho tiempo. Pero sí, obviamente hay que calificar lo que ustedes han enviado, entonces sí les pido un poquito de paciencia mientras calificamos pues lo que ustedes han enviado, ¿listo? Pero sí, obviamente se van a calificar. Profe, yo lo decía porque desde octubre tengo unas ahí que todavía no han sido calificadas. Entonces, mi preocupación es que de pronto al final, ya después, que ya estemos en la final, en la etapa final, digan que, ajá, que vayamos a tener problemas por eso, ya. Eso es No. todo. ¿De quién? ¿Me puedes decir de qué instructor es esa evidencia o cuál es el código de evidencia que no se ha calificado? Ahorita mismo no lo tengo aquí presente, pero si quiere yo después se lo envío por el chat. Sí, por favor. Pero esa evidencia, ¿tú la enviaste tardío o la enviaste a tiempo? Cuéntame. Hay una que sí se había enviado a tiempo y otra que sí la envié ya tarde. Listo. Por favor, me envías por Sayuna, por plataforma, me envías por mensajería las evidencias pues que están presentando esa situación pues, para revisarlo más pronto. ¿Listo? Bueno, listo, profe, muchas gracias. A ti, muchas gracias por la observación. Michael, Buenas noches, profe. Eh, buenas es que noches. ¿Cómo vas? Cuéntame. eh, los, con los compañeros de la ficha hemos tenido como problemas con los anuncios en la plataforma de Desayuna. A veces como que se monta el anuncio y después se desaparece y no tenemos acceso a los links para las sesiones, o por lo menos eso a mí me ha pasado. Eh, ¿Es algún problema regular de Desayuna o el problema es, por ejemplo, mi conexión? No, no es problema de Sayuna ni de tu conexión. Eh, Regularmente, ¿qué anuncios no puedes ver? ¿O ningún anuncio? ¿O solo algunos? Pues es como, digamos, por ejemplo, usted pone un anuncio y lo Sí, pone el domingo. Y yo sí, lo intento ver el lunes y pues ya no me aparece y después me vuelve a aparecer. eso está raro. Mm, Solución. Bueno, cuando se presenten esas situaciones, tomen captura de pantalla, porfa, y me las envían a mi correo. Aquí en el chat les dejo mi correo, porque por el chat de Sayuna pues no se pueden adjuntar archivos, pero a mi correo sí. Entonces, aquí les dejo mi correo, porfa, para que me envíen los pantallazos y yo poder notificar a soporte de Sayuna y ver qué sucede con la ficha. Entonces, me envían eso con los pantallazos porque nos piden evidencia de la situación y pues para yo poder justificar, ¿no? Qué es lo que se está presentando con sus usuarios. Ustedes me indican su nombre, su número de cédula y número de ficha, ¿vale? En el correo, porfa.
Listo, profe, muchas gracias. Vale, con gusto. De ahí seguía quién, Juan David, perdón, Juan Villegas, cuéntame. Listo, es para puntualizar algo de las dos. Es que, bueno, lo que pasó fue con el instructor anterior, Diego Fernando, el que abandonó por El que motivos renunció. personales. Sí, Sí, por motivos personales. Primeramente, la primera pregunta que hizo mi compañera es que él dejó como dos actividades que no había podido realizar, no me acuerdo cuáles son, pero en la ficha de calificaciones aparecía un estudiante de la 047 con mucho más porcentaje completado de la, del proceso, porque sí le había calificado una actividad y en la cual yo que he estado entregando todas mis actividades a tiempo, siempre al parcial, salía con mucho menos porcentaje y él explicó en ese momento que no lo había calificado y hasta el momento, hasta el día de hoy, no calificó esa actividad y pasó lo ok, de la renuncia y todo. ok. Eh, Eso lo asume ahora el nuevo instructor, Diego Ramos. o- Entonces, él está haciéndole, pues él reemplaza al instructor Diego Bolaños. Y él, pues sí, lastimosamente el instructor Diego Bolaños dejó bastantes pendientes en otras fichas también. Entonces, eso lo está evacuando el instructor nuevo, ¿sí? Entonces, por eso les digo, un poquito de paciencia mientras él, pues, califica lo que el otro instructor no calificó. ¿Listo? Listo, y la segunda que le iba a decir es que sobre lo que dijo el compañero anterior, de que sí, en la ficha 049 efectivamente ha pasado eso, ya que debidamente un anuncio del mismo profesor, Diego Bolaño, fue montado un día, después salió borrado definitivamente y es el día de hoy y no aparece, pero sí montó la clase respectiva sobre esa evidencia. A lo que yo le escribí cierta vez de que Ajá. porque había pasado eso, ya que debidamente no me parece de que, o sea, no tuviéramos el link para hacer ese día clase. Yo ese día mismo lo fui a buscar y el anuncio aparecía completamente borrado y no volvió a aparecer hasta que apareció La grabación. O la sea, grabación de la clase el o día sea, domingo. no pudieron participar de esa sesión, es lo que yo entiendo. Exactamente, y eso me Ajá. parece muy mal. Y la grabación apareció el día domingo, cuando ya se vencía la actividad, el tiempo, bueno, el tiempo que se ponía en la plataforma, pues Ok, de igual manera se puede entregar posteriormente, pero eso pasó en ese momento. ok. Eh, Me dices que es en la ficha 49, ¿no? Sí, señor. Bueno, espérenme, yo les comparto pantalla, porfa, y hacemos una revisión rápida a ver qué fue que pasó. Si es que el instructor eliminó el anuncio o puede ser de que le configuró una fecha mal y lo que pasa es que cuando publicamos un anuncio, nosotros colocamos una fecha desde y una fecha hasta, ¿sí? Entonces de pronto él se equivocó en las fechas y si configura una fecha de pocos días, pues ya los siguientes no, ustedes no pueden visualizar el anuncio, ¿sí? Eso también puede pasar. Profe, Sí, señor, Yesvin. sí señor, añadiendo a todo lo que están diciendo los compañeros respecto Ajá, a eso, yo también le comenté al profesor Diego porque pues él pone el anuncio como todos ustedes los ponen, los demás profesores, pero se elimina después de que está la sesión en línea, es decir, hoy tuvimos clase, bueno, la sesión, y luego que se termina la sesión, al siguiente día ajá. ya no aparece el anuncio, eso también pasa en la ficha 48. Entonces las personas que no pudieron entrar, pues se les hace muy difícil mirar qué era o de pronto también los videos. Entonces, yo también se lo dejé saber al profesor Diego. Pero al instructor nuevo, a Diego Ramos, o al Ah, sí, anterior. señor. No, al nuevo. Ok. ¿Y él te dio respuesta? Sí, me dijo que iba a mirar, pero no me dijo nada más, porque en la ficha 48 también sucede lo mismo. Ah, o sea, actualmente en la ficha de nosotros se ven los anuncios de todos menos los de él. Inclusive Ok, ya con él hemos tenido dos sesiones en línea y ninguna de las dos se ve en los anuncios. ok. ¿Ahí están viendo mi pantalla?
Y profesor, de hecho, continuando incluso, la semana pasada, pues me imagino que hubo sesión para retroalimentar las actividades de la semana pasada y tampoco aparecieron en la 049. Y revisando sobre el caso que le había dicho, eso fue más que todo para el 11 de febrero que le había comentado ese asunto y pues no se dio como continuidad. Y ahora que estuvimos hablando de que ha pasado eso en las fichas, es que saqué otra vez ese caso, ya que debidamente fue bastante feo que pues pasara, Ok. pero ya todo solucionado, creería yo. Bueno, pero igual sí revisaron la grabación de esa sesión que no pudieron participar. Sí, claro, yo la revisé y pues es que no es, o sea, lo que me pareció es que no es lo mismo que estar Sí, pendiente. claro, exacto, sí, no es lo mismo, yo lo entiendo. Pero a veces, a ver, a veces pasan situaciones que se nos salen de las manos a nosotros como instructores. A mí me ha pasado en otras fichas que por X o Y motivo no puedo realizar la sesión, pero yo he realizado la sesión en otras fichas, entonces yo comparto la grabación de otras fichas. Sí, es algo maluco, pero a la final es la misma temática, ¿no? Pero sí, yo les entiendo pues que uno quisiera participar, hacer sus preguntas en vivo, bueno, tal. Es válido también, pero pues también es parte de comprensión que a veces pues son situaciones que se nos presentan, se nos salen de las manos y pues por tiempo nos toca recurrir a eso. Yo también lo he hecho en otras fichas y se me han presentado situaciones y no he podido realizar las sesiones en línea, entonces el plan B, por así decirlo, pues es compartir otras grabaciones de la misma temática, pero que se realizaron en otras fichas, ¿no? Entonces, a la final lo importante es que ustedes reciban la orientación de cómo desarrollar X o Y evidencia. ¿Listo? Si no podemos participar de una sesión, aunque no, no es siempre, o sea, por eso les digo, son casos esporádicos y les invito a que pues no nos indispongamos por eso, sino más bien comprendamos que a veces se nos presentan situaciones, pero uno trata, y ustedes se han dado cuenta, de siempre semanalmente hacer las sesiones en línea, ¿sí? Bueno, de todo el equipo de instructores, ¿no? Eh, y pues lo que ustedes, los casos que me están mencionando, pues igual no es tan recurrente, excepto lo de los anuncios, ¿no? Que sí me parece como curioso. Entonces vamos a revisar en una ficha de la 047. Y me dicen que la sesión del profe Diego Bolaños, que ya no está acá, de febrero, me dicen una de febrero. Sí, fue para más o menos febrero 11 que fueron unos diagramas, según me acuerdo. Diagramas UML. Pero aquí hay un anuncio del 4 de febrero, de Diego Bolaños. Y luego seguí yo del 17 de febrero. Luego Danilo el 19 de febrero. Pero bueno, voy a mirar estos anuncios, qué fecha tienen, a ver. Si es que es por fecha que no los pueden ver. ¿Listo? Vamos a hacer este ejemplo con el del 4 de febrero. Claro, él la puso hasta el 5 de abril, por eso es que no lo pueden ver. ¿Listo? Entonces yo voy a colocar, creo que es por las fechas, que él no las supo editar. ¿Listo? Entonces, aparentemente eso es por fechas, ¿sí? Cuando ya se vence la fecha del anuncio, entonces ya por eso es que no les aparece. Pero sí me parece curioso es que en algunos casos se ha publicado un anuncio, pero el siguiente día ya no lo ven. Es lo que me parece curioso. Bueno, pero igual hablaré con el equipo de instructores para que configuren las fechas de los anuncios en un rango más amplio para que ustedes los puedan visualizar. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, Sí, instructor. sí, señor. Ok. Entonces, de todos los anuncios que ya han sido publicados hasta ahora, yo me comprometo a cambiar las fechas
para que los puedan visualizar de nuevo. ¿Listo? Si persiste el problema, es decir, de los nuevos anuncios de aquí en adelante, por favor, toman pantallazo y me los envían al correo. Ahí en el chat les dejé mi correo. ¿Listo? Es dfalegría@sena.edu.co. Bueno, por acá me preguntan por el chat. Las evidencias que alcanzó a programar el instructor Diego Bolaños, ¿a quién se le piden que se habiliten de nuevo? Recuerden que el instructor que reemplaza a Diego Bolaños es Diego Ramos. Y él está a cargo de todas las evidencias que orientó el instructor Diego Bolaños y las nuevas que pues, ya él va a orientar. ¿Listo? Pero si tienen evidencias que en su momento las orientó el instructor Diego Bolaños, le hacen la solicitud de activación al instructor Diego Ramos. Él ya tiene la instrucción de hacerlo, ¿listo? Entonces le pueden escribir por el chat interno de Sayuna esas solicitudes, ¿vale? Bueno, de pronto alguna otra inquietud. ¿No? Yo sí, señor. Última inquietud. Digamos que estaban hablando la compañera de lo que no se ha calificado. Digamos que estaba mirando ahorita digamos que la más antigua que tengo que sin calificar es del 10 de abril. Está entre lo normal, ¿verdad? Sí, 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 no hay problema. Abril. Ah, bueno, entonces solo es esperar. Listo. No, ya no más, profe, gracias. Ok, listo. Bueno. Entonces, ya que estamos viendo eh, la pantalla, ¿sí? ¿Me están viendo mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Con una reacción. Listo. Gracias. Ok. Entonces, en el anuncio que yo les publiqué, invitándolos el día de hoy, de hecho, la instructora Viviana les publicó un anuncio para el viernes, creo, para que puedan participar. Bueno, la idea es que miremos hoy dos evidencias, bases conceptuales acerca del lenguaje unificado de modelado y patrones de diseño y diagrama de clases del proyecto, los materiales a consultar para estas evidencias, pues en especial ¿no? Diseño de patrones de software y yo les compartí material complementario. Entonces, una introducción al UML, proceso de software, gestión de procesos y calidad, gerencia de proyectos, requerimientos de software por casos de uso, que eso ya creo que ya lo hicieron, ¿cierto? Modelando la estructura y el comportamiento del software y diseño de la arquitectura de software y de hardware. ¿Listo? Entonces, la invitación es a que, pues, ustedes saquen el tiempito de leer todos esos materiales que yo les comparto para complementar todos los conceptos y refuercen conocimiento de lo que estamos viendo. Es para eso. Entonces, por favor, si deben pues, sacar el tiempito a la lectura. Recuerden que estoy presto a cualquier duda, inquietud de los materiales que yo les comparto. Me pueden preguntar, no hay ningún problema. Pero por favor me reaccionan con un like los que hasta ahora han leído los materiales que yo les he compartido hasta ahora. Es decir, no estos últimos, pero de los anteriores que yo les he compartido. Si los han revisado, si los han leído, si son fáciles de entender o, o se les dificultó de pronto en algún momento alguno. No, ok, listo, perfecto. Entonces, todo eso, todos esos materiales, pues es para su propio beneficio y con el ánimo de que no estén buscando por aparte más bibliografía, sino que acá se les comparte todo y eso fue uno de los puntos que yo les dije en la inducción, ¿cierto? Igual ustedes tienen biblioteca virtual Sena, ¿cierto? O ustedes pues igual pueden consultar con Google, con alguna inteligencia artificial de alguna temática, pues para reforzar, ¿no? O sea, pero yo siempre trato de compartirles material extra. No es tan reciente el material, pero les sirve. O sea, mi intención es que no nos salgamos de acá del tecnólogo del curso, sino que con lo que veamos acá y el material que se les comparta, pues sea suficiente para que comprendan los conceptos y definiciones que son necesarias pues para desarrollar las diferentes evidencias, ¿no? Y que ustedes se formen bien como tecnólogos en ATSO. ¿Listos? Entonces, sí, por favor,
tener en cuenta siempre esos materiales. Y yo trato de compartirlos siempre en el anuncio, que es como el punto central y que todos tienen acceso ahí. ¿Listo? Bueno. ¿Qué más les iba a decir? Bueno, ya estamos avanzando en la guía 4, ¿cierto? Voy a tomar de ejemplo la 047, ya que acá pues hay aprendices de la 048 y 049, ¿no? Las fichas. Pero igual las tres fichas son igualitas, son tal cual. Bueno, entonces las dos evidencias que vamos a trabajar en la guía 4, la primera evidencia es bases conceptuales acerca del lenguaje unificado y la segunda es diagrama de clases del proyecto. Creo que a ustedes les orientó, a ver si mal no recuerdo, miremos acá la programación. Lo de casos de uso creo que se los orientó el instructor Diego Bolaños, sí. Por favor, me confirman en qué herramienta elaboraron los diagramas de casos de uso. ¿En Star UML o en otra? Star UML. Ok, listo. Entonces sí, es la herramienta como más completa para elaborar los diagramas UML, ¿listo? Bien, entonces, según la guía y en la página 8 de la guía 4, perdón, la evidencia es bases conceptuales acerca del lenguaje unificado de modelado y patrones de diseño. UML, que por sus siglas en inglés es Unified Modeling Language, es un lenguaje gráfico que permite modelar y que sirve específicamente o para especificar, construir, visualizar y documentar un sistema, un proyecto software, ¿no? Por lo general se utiliza para especificar o describir métodos o procesos que, en otras palabras, es para entender qué funcionalidades va a desarrollar la aplicación, ¿sí? Bien. Elementos a tener en cuenta para esta actividad. Primero, elaborar un informe con las bases conceptuales de UML. Esto lo encuentran en el primer archivo del anuncio, en el primer archivo complementario que yo les compartí. Ahí está como el resumen en el material de apoyo que está en el anuncio. Y primeramente el archivo número 1 que es Introducción a UML. Con sus propias palabras elabore un resumen de UML y ese archivo le sirve para hacer dicho resumen. Elaborar un glosario y el documento lo presentan eh, en formato PDF con su portada, su introducción y sus conclusiones al final. ¿Listo? Esa es la primera evidencia, hacer un resumen de UML. Entonces, para ello, les invito a revisar el archivo que les comparto en el anuncio, que se llama Introducción a UML, y ahí hay precisamente un resumen del lenguaje unificado de modelado. ¿Listo? ¿Hasta ahí es claro la primera evidencia? ¿O hay alguna pregunta? Claro, profe. ¿Me confirman con una reacción? Porfa. Ok, perfecto. Listo, vamos a ver entonces la siguiente evidencia, que se denomina diagrama de clases del proyecto de software. El diagrama de clases, voy a aumentar un poquito aquí el zoom, creo que ahí está más legible para ustedes. El diagrama de clases es el tipo de diagrama más útil en UML, porque traza claramente la estructura de un sistema que se va a modelar. Todos, y desde el inicio a ustedes se les dijo que vamos a construir un sistema de gestión de citas, ¿correcto? Ok. Y pues vamos a construir el diagrama de clases, vamos a aprender a identificar clases para poder construir la estructura de ese sistema, ¿sí? Para esta evidencia elaboraremos diagramas de clases, de acuerdo con los requisitos, aplicando buenas prácticas de diseño orientado a objetos. Elementos a tener en cuenta para elaborar esta evidencia. Y hacer el diagrama de clases del proyecto de citas.
aplicar buenas prácticas de diseño orientado a objetos, utilizar una herramienta TIC, que en este caso pues es StarUML. Y evidencia pues también lo vamos a presentar en formato PDF, es decir que vamos a, el documento pues debe contener su portada, introducción y conclusiones, ¿no? Bueno, entonces vamos ahora sí a ver la temática. Entonces, primera evidencia, el informe resumen de UML, de terminología UML, ¿cierto? Diferentes diagramas, glosario, y eso lo entregan en PDF. Y segundo, elaborar el diagrama de clase. Bueno, ¿hasta ahí es claro? ¿Alguna pregunta? Ya vamos a mirar la temática y les explico cómo elaborar el diagrama con la herramienta. ¿Pero hasta ahí es claro? Sí, señor. Ok, listo. Entonces vamos a ir al material de formación. En la actividad proyecto 4 de la fase 2, vamos a ir al material de formación y vamos a ir a Como este fin de semana, esas 3 que hacer patrones de diseño. nosotros. Y además Minerva, te voy a terminar silenciar el ese- micrófono. Un momento, ¿vale? Ay, perdón. Bueno, vamos a ver la introducción. Mm, Bueno, los patrones de diseño surgen inicialmente en el área de arquitectura e ingeniería civil, referenciándose a casos particulares a los que se enfrentaron en algún momento y en los cuales se documentó una solución particular. Posteriormente, este concepto empezó a asociar el diseño orientado a objetos. En lugar de referirse a la forma de colocar paredes, puertas y ventanas, se hizo referencia a la forma en que se construyen clases, objetos e interfaces y la forma como estos deben interactuar. Los patrones de diseño de software representan un conjunto de formas estandarizadas para resolver un problema particular, los cuales surgen a partir de la experiencia desarrollada en esta industria de software. Un patrón de diseño debe estar estructurado por 4 componentes: el nombre de la clase, el problema o contexto, la solución propuesta y ventajas y desventajas de ese patrón. En este componente formativo se abordarán algunos patrones de diseño más representativos en esta industria de desarrollo de software, los cuales permitirán implementar a futuro soluciones más robustas, acordes con los altos estándares de calidad ampliamente conocidos en esta industria. Este estudio profundizará en cómo estos patrones facilitan la reutilización de soluciones probadas y eficientes, mejorando así la mantenibilidad y la escalabilidad del software. Conceptos sobre patrones de diseño. El uso de patrones de diseño en el ámbito de la industria del software implica el conocimiento y la aplicación de una serie de criterios que aportan calidad al proceso mismo y efectividad del producto logrado. En ese sentido, se favorece la estandarización del código fuente de determinada aplicación o producto software, lo cual facilita su monitoreo y mantenimiento posterior. Los patrones de diseño tienen las siguientes características. Representan soluciones concretas, aunque se representan de forma genérica. Son aplicados para resolver problemas reales. Son especificaciones técnicas basadas en los principios de la programación orientada a objetos y dependiendo del lenguaje de programación, en la forma de implementarlos puede variar, ¿no? Son frecuentemente utilizados ya que se construyen a partir de la experiencia acumulada en la industria de desarrollo de software. Favorecen la implementación de las características de la programación orientada a objetos como encapsulación, jerarquías y polimorfismo. No necesariamente el uso de un patrón implica el uso de palabras clave reservadas o de librerías especializadas. Estos son términos pues ya de, de un lenguaje de programación específico, ¿sí? Todo lenguaje de programación tiene palabras clave reservadas y todo lenguaje de programación incluye una serie de librerías
para sintetizar o resumir la programación. Entonces ya depende del lenguaje de programación que se va a usar, pues se mirará este tipo o este punto, ¿no? Sí, de acuerdo al lenguaje de programación, por ejemplo, Java o JavaScript, pues en Java se manejan palabras claves o reservadas y también maneja un paquete de librerías de acuerdo a lo que se quiera programar. Los patrones generalmente hacen referencia al uso de interfaces, clases y objetos que deben ser ajustados de acuerdo con la solución concreta a desarrollar. Entonces, para comprender mejor la organización y aplicación de los patrones de diseño en este ámbito del desarrollo de software, es importante reconocer su clasificación. Los patrones pueden dividirse en tres grandes grupos: patrones comportamentales, patrones creacionales y patrones estructurales. Los patrones de diseño comportamentales se centran en definir la manera en que los objetos interactúan entre ellos por medio de mensajes. Son los tres tipos de patrones comportamentales: estrategia, comando e iterador. El patrón estrategia permite encapsular un conjunto de algoritmos de manera que puedan ser seleccionados directamente en su ejecución durante un tiempo de ejecución y de acuerdo con las acciones del cliente. Este patrón es una de las formas que se ven reflejadas fácilmente las características de programación orientada a objetos. En lo que se refiere al concepto de encapsulamiento y polimorfismo, es decir, encapsulamiento es cuando se tiene en un lenguaje de programación una serie de líneas de código y siempre van a ser las mismas, independientemente que se utilicen en un objeto o en otro. Y el polimorfismo es cuando un objeto o una clase se deriva en varias formas. Por ejemplo, una clase vehículo puede denominarse que es polimorfa porque esa clase de vehículo se puede derivar en un tipo camión, en un tipo bus, en un tipo, ah, ¿cómo le podemos llamar? Carro. Un vehículo, no, ¿cómo se denominaría? Un particular, pues. No, se me fue la palabra. Automóvil. Automóvil. Automóvil, eso, perfecto, gracias. Un automóvil, ¿sí? Entonces podemos tener una clase de vehículo, pero que puede tomar varias formas, dependiendo de la necesidad de la aplicación, ¿sí? Puedo tener una clase persona, pero esa clase de persona puede tomar varias formas, como la persona puede ser a su vez paciente o puede ser médico, ¿sí? Puede ser vendedor, puede ser asistente, puede ser secretario, sí, pero se deriva de una sola clase principal, que es persona, ¿de acuerdo? Entonces, a eso se refiere el polimorfismo de una clase. Este patrón de diseño es útil cuando una misma funcionalidad puede ser provista usando diferentes mecanismos, algoritmos o estrategias, que serán seleccionadas dependiendo de las acciones realizadas por el cliente o el usuario de la aplicación. Ejemplo: suponga que quiera implementar una calculadora o desarrollar una aplicación, una calculadora, la cual provee un conjunto de operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división, que serán usadas por el cliente o el usuario según lo necesite. Cada una de estas operaciones representan una estrategia diferente y será el cliente quien invocará la ejecución de cada una de ellas dependiendo de su deseo o necesidad por medio de la interfaz que se desarrolla usando las propiedades de polimorfismo. Se transformará para poder responder a su solicitud. Entonces se tiene el cliente o el usuario de la calculadora, que sería la interfaz, y la estrategia 1 sería las diferentes estrategias sería las diferentes operaciones que se invocan dentro de la calculadora.
Otro patrón de diseño o comportamental es el de comando. Este patrón permite aislar los objetos que realizan una petición de los objetos concretos encargados de recibir y realizar cierta acción. Esto permite, entre otras cosas, que las peticiones puedan ser enviadas a varios receptores y se maneja el estado de solicitudes. Y esto controla las acciones de un tipo undo y redo. El patrón comando necesita la implementación de varios elementos, como el de la clase que sirve de puente entre el cliente y los receptores, el invoker, que es el elemento usado entre los clientes y que solicita el comando para llevar la acción, el cliente que es el que invoca la acción o el usuario, el L comando que es la interfaz donde se especifican las operaciones a ejecutar, el receptor que es otra clase que realiza la acción que se le solicita desde el cliente o desde el invoker y quien ejecuta la acción, ¿sí? Entonces, un ejemplo aquí. Una persona o un usuario que quiera hacer uso de un televisor y hace todas las solicitudes de servicios por medio del control remoto. Ese viene siendo el invoker, el que invoca la acción que se requiere, el de apagar o cambiar canal o subir o bajar el volumen, ¿cierto? O sea, el control viene siendo a la vez el invoker. El control remoto se comunica con una interfaz que está obviamente en el televisor y es la que responde a esas solicitudes, ¿no? Si es la solicitud de cambiar canal, pues es el televisor que tiene una interfaz o una clase encargada de responder esa solicitud y ejecutarla, ¿cierto? ¿Sí? Mm, y las acciones, pues, es la de apagar el televisor, o las más comunes, pues, de prender el televisor o apagarlo, subir volumen, cambiar canales, etc. Cada comando realiza una acción particular sobre el televisor, que viene siendo el receptor. Entonces, volviendo acá a los tipos de comandos, en este tipo de patrón, entonces se tiene el comando, que es lo que se quiere hacer, el invoker, que es quien solicita esa acción a realizar, el cliente, quien es el que ordena que se realice en cierto momento esa acción, el L comando es el que recibe la solicitud, ¿cierto? Junto con el receptor, y obviamente debe realizar o ejecutar esa solicitud. Y asimismo funciona la programación orientada a objetos eh, siguiendo esta línea de patrón, tipo comando. Y un patrón tipo iterador. Este patrón está diseñado o está orientado al trabajo con colecciones o también como librerías y facilita el acceso a todos los elementos de la colección sin tener necesidad de conocer la estructura de esa colección o de esa librería de instrucciones que facilitan la programación. Y como les dije hace un momento, pues todos los lenguajes de programación cuentan con un conjunto de librerías, que no es otra cosa que esto, una colección de acciones y que facilita la programación y pues la operabilidad de la aplicación como tal. En este patrón se reconocen los enumeradores y los iteradores. Los enumeradores se establecen para conocer el siguiente elemento de la estructura y los iteradores corresponden a un mecanismo para reconocer dicha estructura, de acuerdo con la secuencia de inicio a fin. El enumerado se encarga de implementar un conjunto de métodos estándar para poder establecer la secuencia con la que se debe reconocer la estructura, como por ejemplo move, next, current y reset, que son métodos muy comunes en la programación orientada a objetos y que se pueden implementar de acuerdo a la clase. Entonces, si yo tengo una clase control remoto, uno de los métodos o de las operaciones que yo puedo hacer con ese control remoto podría ser cambiar canal, subir volumen, otro ejemplo, apagar televisor. Entonces, los métodos son las acciones que puede hacer una clase ya dentro de la programación
o dentro de las clases que yo he definido en mi aplicación, ¿sí? Entonces, se trata de eso. Bueno, vamos a ver este videito corto para entender qué son los patrones creacionales. Ya se los comparto para que lo puedan escuchar. Patrones creacionales. Los patrones de diseño creacionales se encargan de definir diferentes tipos de estrategia que pueden ser usadas al momento de requerir la instancia de un objeto particular. Singleton. Este patrón de diseño creacional se encarga de definir la forma en que podemos garantizar que exista una única instancia de una clase particular en el contexto de la aplicación. Esto es útil para casos en los que, por cuestiones de manejo de memoria o de la lógica del negocio, se requiere que sea el mismo objeto quien responda todos los mensajes, independientemente del contexto actual de la aplicación. Este patrón se ve reflejado en el cuerpo de la misma clase que se requiere sea instancia una sola vez. Un ejemplo puede ser el manejo de conexiones a bases de datos. En algunos casos, no sería conveniente instanciar nuevos objetos de conexión cada vez que se genere un evento. Uno de los mecanismos usados para implementar el patrón singleton es la definición de constructores privados, por lo cual es imposible crear instancias de forma directa. La única forma de instanciar un objeto de la clase es por medio del método getInstance, el cual verificará si existe o no una instancia creada de esta clase, para determinar si usará el constructor primera invocación o si simplemente devuelve la instancia ya creada para el resto de las veces. Fábrica abstracta. Este patrón de diseño permite la instanciación de una familia de objetos relacionados o dependientes sin necesidad de entrar en detalles particulares de su implementación, de forma que tanto el cliente como los elementos creados por la fábrica son totalmente independientes unos de otros. Este patrón define una interfaz de tipo fábrica, la cual se refina por medio de la creación de fábricas concretas, las cuales pueden producir diferentes tipos de objetos y en diferentes combinaciones según las necesidades del cliente. Los elementos importantes de este patrón son interfaz de la fábrica abstracta, la cual relaciona las operaciones de creación de los productos abstractos, fábricas concretas, las cuales implementan las operaciones de creación definidas en el interfaz de fábrica abstracta, interfaz de producto, el cual relaciona los comportamientos de los productos o elementos, productos concretos, los cuales implementan los comportamientos definidos en la interfaz de producto. ¿Sí pudieron escuchar el video? Me confirman con una reacción, por favor. Ok. Bien, entonces, cuando se tiene una clase, por ejemplo, la clase, voy a colocarle el mismo ejemplo, vehículo, ¿cierto? Entonces, vehículo de pronto tenga unos atributos. Digamos, por ejemplo, el tipo de vehículo tiene placa, tiene número de puertas, tiene color, tiene ¿qué será? Un número de motor, ¿cierto? Varios atributos que identifican al vehículo, ¿cierto? Esa sería la estructura de una clase. Cuando hablamos de instanciamiento de una clase, es ya darle valores a esos atributos. Entonces, por ejemplo, tipo de vehículo, entonces digamos automóvil, color rojo, placa, entonces PLC 236, número de puertas 5, número del motor tal, ¿sí? Eso es instanciar una clase, es darle valores a los atributos, ¿queda claro?
Ok, listo. Bueno, entonces, por ejemplo, a ver, para que lo entendamos mejor, una clase, la clase persona, que también lo mencioné hace rato. Entonces, digamos que la clase persona tiene unos atributos, tipo documento, número de documento, nombres, apellidos, dirección, teléfono, ¿sí? Entonces, ¿qué sería instanciar esa clase persona? ¿Quién me dice? ¿Qué sería instanciar la clase persona? ¿Quién dijo yo? Yo, pues digamos que como tengo entendido que es instanciar, es que es como crear un objeto utilizando esa clase como modelo plano. Entonces, Sí. en base a eso, digamos que la clase instanciada la clase persona sería ponerle un objeto dentro de esa clase. Con ya unos mm, valores. Exacto, como un atributo. Entonces podría ser nombre y le ponemos el Yesid, nombre, un string. Yesid, Sí, señor. Yesid, Sí, apellidos, exacto. Ujú. O sí, un eh, string. Y ahí, de ahí podemos ¿cómo? Instanciar pues más valores o más objetos. sí. Entonces, ¿cuántas veces podríamos instanciar un objeto, una clase? Pues muchas veces, ¿no? O sea, entonces, si yo tengo la clase persona con ciertos atributos como número de documento, teléfono, nombres, apellidos, dirección, teléfono, entonces instanciar es crear el objeto, pero ya con valores. Entonces, el nombre, Yesid, ¿qué? ¿Cómo es tu apellido? ¿Coconúa? Casi, ¿Sí? sí, señor. Coconut. Ok. Otra instancia, entonces, por ejemplo, Natalia Prieto. Otra instancia sería Diana Benavides. Otra instancia, Joseph Melo y así. Eso, es instanciar una misma clase y cada objeto ya representa ya el dato, un registro de una persona. Eso es programación orientada a objetos. ¿Listo? Entonces, la clase es la estructura de los datos y las instancias son los valores que se le dan a esos datos. ¿De acuerdo? Profe, digamos, usted está dando el ejemplo de personas, ¿no? Entonces estamos Sí, poniendo, por ejemplo, Ana, Diana, Heidi, bueno, sí, digamos que la instanciación que estamos dando a esa clase. sí. Dentro de esa clase, a cada objeto que se puso también se le pueden dar atributos a cada persona, a cada objeto que hicimos, o Eso ya ya esos es, son los atributos de la clase. esos son los atributos de la clase, pero se puede o sea, a cada objeto se le pueden agregar atributos, sí. ¿Listo? Ok. Entonces, por ejemplo, digamos que eso se llama, se me fue el término. Sería como una clase. Sí, la clase es la que se estructura los datos que se van a determinar, pero los objetos también se pueden agregar atributos que ya identifican al objeto como tal. Entonces, siguiendo con el ejemplo de la clase persona, pues toda persona tiene nombres, apellidos, género, identificación, fecha de nacimiento, ¿cierto? Pero si yo instancio, perdón, si yo instancio esa persona a un objeto tipo, por ejemplo, médico, pues ¿qué atributos se le podrían añadir a ese objeto que lo llamaríamos médico? Pues ese médico primero va a heredar los atributos de persona, ¿cierto? Porque Ujú. el médico también tiene cédula, apellido, dirección, pero podría tener, por ejemplo, un número de tarjeta profesional. Otro atributo que sería especialización, ¿cierto? Otro que sería, bueno, se me ocurre como experiencia laboral o bueno, qué sé yo. Si instanciamos la misma persona en otro objeto tipo, por ejemplo, paciente, ¿sí? Entonces habría que decir como agregarle otros atributos, pero ya al objeto paciente. Va a heredar los atributos de la persona, que es la clase genérica, pero a la clase, al objeto paciente, se le podrían añadir los otros atributos. ¿Listo?
Entonces, para que Sí. lo tengamos claro cómo es que se trabaja esto. Bueno, seguimos acá. Me confirman si ahí están viendo la pantalla. Sí, señor. Sí, vale, listo. Gracias, Ana. Ok. Entonces, siguiendo con el material, seguimos con los patrones estructurales, que es lo que ya tiene que ver con las clases. Los patrones estructurales proveen una orientación relacionada con la forma de definir los componentes de los objetos. Dentro de los patrones estructurales se encuentran el patrón fachada y el patrón delegate. ¿Qué es el patrón fachada? Se emplea cuando un sistema está conformado por múltiples subsistemas, lo que implica la gestión de las interacciones que el cliente debe realizar con cada uno de ellos. Este patrón permite generar al cliente una vista de alto nivel que simplifica el control y el envío de mensajes a otros subsistemas, ocultando los detalles relacionados con la gestión de clases e instancias. Existen diferentes variaciones del patrón fachada: opaco, transparente y estática. Bien, este patrón se reconoce en las partes fundamentales: fachada, subsistema y cliente. La fachada es la clase que provee las operaciones de alto nivel que serán usadas por el cliente. Subsistemas son las clases que proveen las funcionalidades que son expuestas por la fachada, y el cliente hace uso de las operaciones de alto nivel que ofrece la fachada. El patrón fachada, entonces tenemos la clase que se define y el cliente lo que hace es utilizar las operaciones de esa clase fachada. Y esas operaciones se derivan hacia un subsistema 1, 2 o 3 o 4, o los que se deriven. Ejemplo, el cliente quiere realizar una compra, pero este proceso involucra acciones por parte de los diferentes subsistemas: subsistema de compras, subsistema de inventario y subsistema de envíos. ¿Sí? Entonces, la clase como tal es la compra. Los métodos es realizar la compra, ¿cierto? Actualizar el inventario, obviamente, y un sistema de envíos si es que se está comprando en línea, por ejemplo, ¿cierto? Bien. Para disminuir la complejidad de la cual no debería ocuparse el cliente, se creará una fachada que encapsula las acciones de todos los subsistemas involucrados y provee una interfaz simple con la que el cliente podrá interactuar fácilmente y se presenta a continuación. Así es como se define una clase, pero esto no es UML, ¿no? Ahorita miramos cómo se representa una clase. Entonces acá se tiene, esto es programación ya orientada a objetos. Esto se va ya a empezar a mirar ya en la fase 3, ¿sí? Con los materiales que se tienen dispuestos para que ustedes aprendan todo este tema. Pero aquí estamos viendo como una probadita, ¿no? Cómo se definiría una clase dentro de un lenguaje. En este caso, es Java, y así se crea una clase dentro de ese lenguaje. Public class, gestor de compras. ¿Sí? Aquí hay una inicialización de la compra y se define una clase booleana. Esto con el fin de que simplemente el resultado de esta clase derive en un verdadero o falso. Esas son las clases booleanas. Solamente se implementan para procesos que involucran dos opciones de respuesta: o verdadero o falso. ¿Listo? Y acá, si se procesa la compra, daría un aceptado o un valor verdadero, y si se rechaza la compra, daría un valor rechazado o falso. Es por eso que se define como booleano. Sí, es más o menos pues la estructura en que o la forma en que se implementa una clase dentro de un lenguaje de programación. Pero como les digo, esto se verá pues más adelante, ¿no? No se asusten con esto, que hay materiales para empezar
a ver lenguajes de programación orientada a objetos. Yo también les puedo compartir más materiales, pero eso más adelante, ¿no? A medida que vamos avanzando, ¿no? Entonces, pero así se definen para que se vayan haciendo una idea de cómo se definen las clases dentro de un lenguaje. Pero, ¿cómo se representan las clases en un lenguaje, en UML, que es lo que queremos representar el día de hoy? Entonces, vamos a ver este material, que es la introducción al UML, ¿sí? Cómo se representan esas clases, primeramente en este lenguaje, y luego ya es que se implementan en el lenguaje de programación. Entonces, este material es el primero que encuentran en el anuncio, como material complementario, ¿listo? Entonces vamos a ver el diagrama de clases en la página 24, pero la invitación es a que lean pues todo el documento, y con este documento pueden hacer la evidencia uno de esta noche, que es el de bases conceptuales, ¿no? Acerca de UML. Con este material hacen esa evidencia, ese resumen, ¿no? Bien, en la página 24 está el diagrama de clases. Entonces, diagrama de clases. Para entender qué es un diagrama de clases, lo primero que se debe tener claro es qué es una clase. Pues bien, una clase es un elemento importante de un contexto dentro de un sistema, que puede tener información o datos valiosos y realizar acciones que sean necesarias dentro del funcionamiento del sistema. Por ejemplo, en un software para un supermercado, seguramente los elementos más importantes sobre los cuales se deba mantener información sean los productos, ¿cierto? También los clientes, las ventas, obviamente, los pedidos eh, que se le hacen al proveedor, ¿no? Entonces ahí rápidamente podemos identificar 4 clases, que son productos, clientes, ventas y pedidos, ¿no? Entonces, llevando este ejemplo a nuestro proyecto software, que es el de gestión de citas, ¿qué clases podríamos identificar acá? Yo ya les dije uno, paciente, pero ¿qué otro podríamos identificar como que sea candidato a ser una clase dentro de nuestro sistema? ¿Quién me dice? Si es un software de citas, ¿qué clases serían eh, pertinentes dentro de nuestra aplicación? Doctores, Doctores, citas, muy bien. Citas, muy bien. ¿Qué otro? historia Administrativos. clínica. Administrativos, bueno, sí, puede ser. ¿Qué otro se les ocurre? Pacientes. Paciente, ya lo dije, pero sí, bien, válido. ¿Qué otro? Proveedores. Proveedores, Minerva, pero proveedores es un sistema de citas. Como, ¿por qué Sí, pero proveedores? no, proveedores porque, ajá, y si le llevan, o sea, medicamentos, ya sea para las jeringas para poner las, para dormir, se me olvidó, la anestesia, no sé, productos que se usen para, sí, para por lo menos Bueno, yo tengo odontología, ¿no? ok, Gestión de cita pero, odontológica. listo, pero, ¿el sistema es de qué? De citas, no de Ajá, sí, procedimiento ontológico, eso es otra cosa. O sea, Ah, no, Pero ok. no nos no- vamos tan allá, como tal ¿sí? no está tan mal porque bueno, no sería proveedores en ese caso, serían, sí, bueno, serían proveedores, pero como tal no. Pero son más que todo, se tiene que generar cita a las clínicas, ya que pues tienen que tener cierto horario para entregar tanques de oxígeno y otros paquetes como gasas y otros que sí se puede gestionar en la aplicación debidamente, pues por eso, Mm, por lo mismo, con la No, administración. yo pienso que se están saliendo del alcance del proyecto. El proyecto de citas, eso ya, lo que ustedes me están mencionando, ya es un proceso ya de atención del paciente, de un proceso, ¿no? De un procedimiento que implica pues ya medicamentos, hospitalización, y esos trámites, eso sí ya implica con proveedores, ¿cierto? Porque obviamente ellos tienen que manejar un inventario de fármacos, de medicamentos, de todo el cuento, y si se acaban, pues ya tienen que hacer gestión de pedidos y todo el cuento, pero se nos sale el contexto de unas citas. Ujú.
Sí me hago entender. O sea, sí es válido lo que dicen, pero dentro de nuestro proyecto de citas, creo yo que se está saliendo del alcance, del límite del Recep- proyecto. ¿Sí? recepcionista. Y la historia clínica. De pronto la historia clínica, sí. Sí podría contemplarse en este proyecto. La historia clínica, sí, pero ya hice más allá de proveedores, medicamentos, todo eso ya creo que ya Profe, se sale del servicio, contexto, ¿no? ¿Cómo? el servicio también implicaría servicio, o sea, el servicio que le va a prestar. Servicio. ¿Puedes darme un ejemplo como para entender mejor a qué te refieres? Pues me refiero a esa, si es una consulta externa o con ortopedia o sea, como el especialista como tal el que la va, no sé si aplicaría. No, porque en ese caso eso ya se llama, son remisiones, ¿no? Entonces, si yo voy a hacer un software de citas para una clínica o un consultorio, es para ese consultorio. Si el consultorio ya no puede atender esa cita, ya tiene que remitirla a a un especialista. Yo no puedo agendar la cita allá en esa otra clínica. Eso ya se maneja es como remisiones. Entonces, lo que tiene que hacer la clínica es hacer una remisión y ya con eso el paciente va y pide la cita, pero allá. Pero acá en nuestro sistema de citas de la clínica que yo implementé, no, porque ya se nos sale. Yo no puedo manejar las citas de otra clínica, otro consultorio. ¿Sí me hago entender? A menos que tengamos Sí. especialistas nosotros también, iría, digamos, como una característica Exacto. en la A clase no ser que médico. exacto, a no ser que ya la clínica sea muy grande y que maneje ese tipo de casos, pero ahí es cuando nosotros debemos ser bien claros con los requerimientos del proyecto, ¿sí? Y ahí es cuando un proyecto es exitoso o no, cuando nosotros o no hemos tenido en cuenta ese tipo de situaciones, o sea, los requerimientos están mal levantados o están escasos para comprender el alcance o el límite del proyecto, ¿sí? Entonces, cada proyecto es diferente, sí. Estamos hablando de citas, sí, pero cada situación es diferente. ¿De acuerdo? Y eso ustedes como analistas deben de tenerlo presente. ¿Listo? Pero bueno, me están entendiendo que es lo importante, ¿no? Bien, entonces ya estamos identificando unas clases ahí rápidamente en nuestro proyecto, ¿sí? Así como uno de facturación tiene productos, clientes, ventas y pedidos, pues en nuestro sistema de citas, pues habrán pacientes, doctores, las citas como tal. Quizás los consultorios no se han tenido en cuenta, porque ¿dónde se van a atender los pacientes? ¿Cierto? Quizás la historia clínica que genere la cita, ¿cierto? Y esas serían las clases a tener en cuenta. Muy bien, listo. Recepcionista. Recepcionista. Bueno, ahí eso ya es manejo de usuarios, ¿no? Sí, pues Pero la yo clase digo, es, o sea, pero la digamos, clase sería no usuarios, contaría como clase. Ah, ok, usuarios. usuarios, ¿no? Y entre usuarios, pues ya se clasifican los tipos de usuario, el gerente, el recepcionista, ¿sí? Pero la Ujú. clase como tal sería usuarios, sería una Sí. sola, ¿de acuerdo? Eso. Listo, pero estamos entendiendo, ¿no? Cómo identificar clases en un proyecto software, Boyana. Las clases a su vez tienen atributos, o los datos que se deben almacenar o detectar de cada clase, y los métodos que son las funciones u operaciones que se deben realizar sobre cada clase. Por ejemplo, la clase producto tiene dentro de sus atributos, pues el precio, ¿cierto? El tipo de producto, la cantidad existente, ¿cierto? Y uno de sus métodos puede ser incrementar precio o actualizar inventario. ¿Listo? Son las operaciones los métodos son las operaciones que se hacen dentro de la misma clase. O un método también puede ser una acción que se va a realizar de una clase con otra. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo la clase venta, ¿sí? Si estoy registrando la venta, eh, un método dentro de venta, dentro de la clase de venta, un método sería actualizar inventario. Es decir, ese método interviene en otra clase. O actualizar productos, porque dentro del producto está el inventario, ¿no? ¿Listo?
Bueno, ahora sí vamos con los diagramas de clases, que describen la estructura estática que tiene un sistema, representado por un conjunto de clases que componen a este tipo de diagrama como tal. Entonces, las clases se representan así, ¿sí? En un rectángulo donde tenemos el nombre de la clase, tenemos los atributos y tenemos las operaciones o los métodos. ¿Listo? Entonces, lo que yo les decía, un ejemplo de clase, pues vehículo, y los atributos serían modelo, marca, cilindraje, número de matrícula, color. Y las operaciones posibles sería arrancar, acelerar, frenar. Bueno, entonces esa sería la estructura de una clase. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Los tipos de atributos pueden ser públicos, pueden ser privados, pueden ser protegidos o sin modificador de acceso, es decir, sin una tipo específico pues, de atributo. Un atributo público indica que el atributo será visible dentro y fuera de la clase. Es decir, es accesible de todos los lados. Un atributo private indica que el atributo solo será accesible desde dentro de la clase o que solamente será accesible por sus métodos propios de la clase, nada más. Es decir, que de otra clase no se puede acceder a ese atributo. Un atributo protected o protegido indica que el atributo no será accesible desde fuera de la clase, pero sí podrá ser accedido por métodos de la clase, además de las subclases que se deriven. Es la herencia. Bueno, los métodos igual pueden ser públicos, privados y protegidos. Y se manejan también relaciones entonces, esto se conoce como la generalización de una clase, es decir, o la especialización de una clase. Cuando se tiene una clase genérica, en este caso el ejemplo muebles, y se derivan unas subclases que hacen parte de la misma clase genérica, en este caso muebles, pero se puede derivar en una clase silla, o en un objeto, ya estos ya son objetos, ¿sí? Entonces la clase muebles con sus atributos y sus métodos pueden derivarse en objetos, en este caso una silla, una mesa y un sofá, pero son del mismo tipo que sus muebles, ¿no? Pero a eso se le llama herencia, y es que aparte de heredar los atributos principales, cada una se le puede agregar atributos específicos, ¿sí? Por ejemplo, la clase silla hereda los atributos nombre, peso, color, diseño, pero adicional el número de patas y el tipo de silla, ¿sí? Y aparte, se puede agregar métodos específicos del objeto. O sea, aparte de heredar estos métodos, se le pueden agregar ya métodos específicos o métodos privados que solamente sirven para el objeto o la clase específica. ¿Listo? Bien, entonces ese es un diseño de clases como tal y tenemos tipos de relación que son por composición o por agregación. La composición es una relación estática donde el tiempo de vida del objeto está incluido o condicionado por el tiempo de vida del que lo incluye. Este tipo de relación es comúnmente llamada composición. El objeto base se construye a partir del objeto incluido, es decir, es parte como un todo. Y la agregación es un tipo de relación dinámica en donde el tiempo de vida del objeto es incluido, es independiente del que lo incluye. ¿Sí? Entonces este es como el tipo de relación más común en este tipo de diagramas. Y vamos a ver acá un ejemplo, donde la clase restaurante se relaciona con dos clases que son pedidos y clientes, donde el pedido es un tipo de relación de composición, es decir, que para que el restaurante funcione se compone de pedidos, ¿no? Y al restaurante se puede decir que tiene una relación de agregación porque cada vez se agregan más clientes a ese restaurante
Y así se sobreentiende los dos tipos de relación entre clases dentro de un sistema. Y tenemos también una tipo de relación de asociación, donde podemos decir cómo se relacionan más específicamente las clases como tal. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a hacer nuestro diagrama de clases para que nos quede de esta forma. ¿Sí? Entonces tenemos acá la cita. Sí, aquí no es cine, sino cita. Aquí hay un error de- del diagrama. No es cine, sino cita. Entonces el paciente, ¿sí? Con sus atributos y sus métodos, pues obviamente va a asistir a una cita. Y la cita también tiene un número, una fecha, un consultorio, una hora. Tenemos otra clase médico que atiende al paciente, ¿sí? Y una vez se atienda al paciente o que el médico atienda al paciente en una cita, pues se va a generar una historia clínica, que sería el tratamiento, ¿no? Y de ahí se pueden derivar, pues, en varias cosas, en una cirugía o en un tratamiento con medicamentos. Y ese sería nuestro diagrama de clases. ¿Sí queda un poco más claro? Sí, los conceptos. Ahorita hacemos entonces el ejercicio o la práctica del diagrama de clases del proyecto. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, botón de participar y damos la palabra. ¿O hasta ahí hemos entendido? Listo. Entonces, ¿sí? ¿Ninguno? Sí, señor, todo claro. Ah, ok, Néstor, listo, ok, gracias. Bien, entonces vamos a ir a nuestra herramienta que es StarUML. Yo creo que ya todos la tienen instalada, ¿cierto? Yo la tengo por aquí, StarUML. Ahí está. Y me dicen si están viendo la aplicación, porfa, en pantalla. ¿Ahí la están viendo? ¿Me confirman, porfa? Una No, reacción. No, señor, no se ve. No, profe, no. ¿No se ve? No. no, Ah, profe. voy a volver a compartir entonces la pantalla. Gracias por la observación. Y me dicen si ahí ya. Sí, ya. Ok. ¿Me confirman, porfa, con una reacción? Voy a volver acá. Sí. Sí. Ay, o sea que, venga, o sea que el material que yo les compartí, ¿no lo vieron? Sí Este vimos no lo eso, estaban profe, Ese Sí, lo que sí. nos- profe, sí lo vimos. la Esto sí lo aplicación. vieron. Este ejemplo sí lo vieron. Sí, ese sí, pero la aplicación no. Ah, ok. Y la aplicación ahí ya la están viendo, ¿cierto? Sí, profe. Ok, listo. Todos tienen instalado StarUML, ¿cierto? No, yo no. ¿No la tienes instalada? ¿Quién me dijo que no? ¿Minerva? Minerva, sí. Ok, entonces te voy a compartir el instalador, ¿vale? Espérame, yo lo busco, a ver dónde lo tengo. A ver si tengo por aquí el instalador. A ver. Y si no, busquémoslo acá.
Yo tengo instalada la versión 4.0.1. ¿Ustedes qué versión tienen instalada? Los que la tienen instalada, ¿qué versión instalaron? No sé, por aquí tengo el Dice instalado. 7.1, dice. 7.0, 7.10 o Sí, 7.1. eso. 7.1. Ok. Vamos a ver, start UML. Creo que es .io. Ah, sí. Aquí está. Entonces, sí va en la versión 7.1. Ajá. Yo tengo una versión viejita, me toca actualizar. Bueno, voy a descargarla e instalarla. A ver. Para Windows. Voy a cerrar esta y vamos a ver qué cositas nuevas trae esta versión. Espérame, yo desinstalo la que tengo. Y a ver si descargó. Entonces, Minerva, tienes que ir a staruml.io. Aquí te dejo el enlace el chat. De ahí lo descargas y lo instalas. ¿Listo? Ahí está, para que mires el chat, Minerva, y lo puedas acceder. Aquí ya desinstalé. Profe, gracias. Ok, voy a instalarlo yo. Una vez hacemos el ejercicio. Continuamos sin licencia. Bueno, listo, ahí está la nueva versión. Vemos si es la versión 7.1.0. ¿Me confirman si están viendo la pantalla? Ya lo instalé. ¿Sí están viendo la aplicación o no? Sí, señor. Ok, listo. Bueno, entonces, para crear nuestro diagrama de clases, vamos a Model, vamos a Add Diagram, y el primerito que está, diagrama de clases. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ya cambiamos el nombre aquí en la parte izquierda, le damos clic derecho, le decimos Rename, y digámosle, coloquémoslo en español, diagrama, clases, eh, sistema de citas, sistema, citas. Ok, y acá ustedes se dan cuenta que ya el diagrama toma un nombre, y acá en el explorador de modelos, ya aquí lo puedo ver. Y si se pueden dar cuenta, en la parte inferior, en la caja de herramientas, pues ya están los elementos que me permiten crear el diagrama. Entonces, como ya identifiqué unos, vamos a darle clic acá. El primero es paciente. Primera clase.
Entonces, segunda clase sería obviamente la cita como tal. La tercera clase sería médico. Cuarta clase sería consultorio. Y agreguemos otra que sería historia clínica. Historia clínica. Listo. Ahí tenemos nuestras clases identificadas, ¿ok? Bien. Entonces serían por ahora 5 clases. Ah, y por ahí me decían otra de usuarios, ¿no? Bueno, agreguemos usuarios de la aplicación. Dejémosla por acá. De paciente, entonces, para agregarle atributos, se le da clic derecho, le dice add y le dice atributo. Entonces el primer atributo de paciente sería tipo documento. Con el más usted puede ir agregando atributos. Siguiente nombre sería un documento. El siguiente sería nombres. El siguiente sería apellidos. El siguiente sería género. Otro sería el RH. El otro sería la fecha de nacimiento. Otro sería teléfono. Otro sería correo. Y quizás una ciudad por si tenemos pacientes de otras ciudades. ¿Listo hasta ahí? Sencillo, ¿cómo ir agregando atributos a la clase? Ok. Y ahora vamos a agregarles métodos. Entonces seleccionamos la clase, le damos clic derecho y le damos Operation. ¿Sí? Acá no dice method, sino Operation. Para agregar métodos u operaciones. Entonces el primero sería registrar paciente. El siguiente sería actualizar paciente. Otro sería buscar un paciente. Otro sería eliminar un paciente. ¿Listo? Profe, ¿me repite cómo hizo la parte de abajo? Claro. Voy a hacerlo con cita, ¿listo? Ok. Ok, entonces, ya tengo la clase cita y voy a agregarle primero atributos. ¿Cómo agrego atributos? Es clic derecho y aquí está atributo. Y para agregar los métodos es con operación. No sé quién me preguntó. Sería la opción operación para agregar los métodos. Entonces tenemos estas dos opciones, atributos y operaciones, ¿listo? Entonces de cita sería, bueno, el ID de la cita, el código de la cita. Sería la fecha de la cita, la hora. Sería el motivo de la cita, Estado. el estado, muy bien, si ya está, si está pendiente, si está atendida, muy bien, eso. Por ahora eso, ¿listo? Y ahora los métodos, entonces, vamos a agregar, selecciono la clase, le doy clic derecho, adicionar y sería operación para los métodos. Perdón, entonces el primer sitio sería, la primera método sería registrar una cita. ¿Qué otro método sobre las citas creen que podemos anexar a la clase? Digamos, cancelar una cita, ¿no? O modificar la cita. O incluso, no sé si eliminarla o actualizar el estado, ¿no? Y agendar no. Es registrar. Ok. ¿Sí? Cuando yo registro una cita es porque estoy agendando. Pero ya una cita registrada la podría cancelar o podría modificarle la fecha o actualizarle el estado. Actualizar estado, coloquémoslo aquí. Estado. Para pues verificar que ya fue atendida o fue cancelada o fue aplazada, ¿cierto? O está pendiente. ¿Listo?
¿Sí les quedó claro entonces cómo agregar atributos y métodos a la clase en StarUML? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, vamos con médico entonces. Vamos a agregar atributos al médico. Entonces, pues elige el médico, el tipo de documento, el número del documento, el número de tarjeta provisional, tarjeta Y ahí se le provisional. puede agregar, profe, y ahí se le Dime. puede agregar consultorio o en paciente. No, el consultorio está acá, es una clase aparte. Bueno, por ahora estos atributos del médico y voy a agregarle algunos métodos. Entonces sería registrar un médico. Sería actualizar. Sería buscar. Y sería Profe, eliminar. profe, en ¿Sí? estos diagramas, si una palabra lleva tilde, ¿se le debería poner o no se le pone? No, no se le pone. No es necesario. Listo. Bueno, de consultorio. Entonces, de consultorio, vamos a agregarle atributos. Entonces, el ID del consultorio. Un número, ¿cierto? Un número de consultorio. En qué piso está. En qué sede está. Una descripción del consultorio. Y como, a ver, ¿qué más sería? Una descripción. ¿Qué más podría tener? ¿Qué más datos necesitaría describir el consultorio? A ver. No, por ahora estos nomás. Pues, el ID del consultorio, el número, el piso, la sede y la descripción. Y los métodos, agregamos métodos. Que sería registrar, buscar, actualizar y eliminar. Listo. Bien, y la historia clínica. Entonces, el ID, otro atributo, la fecha en que se generó, una descripción, un tratamiento. ¿Qué más datos tiene una historia clínica? ¿Me ayudan, por favor? Y el paciente. Ya vamos para allá, todavía no. Ok. Solamente historia clínica. Alergias. Bueno, sí, alergias.
¿Qué más podría tener una historia clínica? Síntomas. Sobre todo también podría tener acompañantes del paciente. Eh, Hora, bueno, la fecha y la hora, ¿no? Sí, la no fecha y sé, la eso hora. puede tener un estado. No sé. ¿Cómo, perdón? Y el médico, puede ser que el médico que lo atendió. Ya vamos a mirar cómo relacionamos eso. Solamente ahorita los datos de la historia. ¿Qué datos debe tener una historia clínica? Y los métodos pues, de la historia sería registrar, sería actualizar, sería buscar y eliminar. Por ahora es, ¿listo? Bueno, entonces ahora sí, ¿cómo relacionamos esto? ¿Cuál sería la lógica de la aplicación? Entonces, obviamente el eje central, ¿cuál es? De un sistema de citas, ¿cuál sería el eje central? Pues la cita, ¿no? La cita. Obviamente. Este es el eje central, o esta es la clase principal. Pero para que haya una cita, requiero ¿qué? Un Requiero un Paciente. paciente, ¿cierto? Paciente. ¿Cierto? Entonces, el paciente solicita una cita. ¿Quién lo atiende? Un médico. Entonces, el médico atiende las citas, ¿cierto? Atiende las citas. Y en un consultorio, ¿no? Entonces, en un consultorio se atiende o sí se atiende también, se atiende la cita. Entonces, el médico no atiende, el médico, un sinónimo de atender. ¿Qué hace el médico con el paciente? Valorar. Valorarlo. No, valorar no. Bueno, por ahora Revisar, dejémoslo así. ¿Cómo? revisar. Revisar, atender la cita, valorar. No, dejémoslo atender. Él atiende la cita. Bien, entonces, acá es cuando ya vienen las relaciones. Y aquí nos falta algo para que lo agreguemos en nuestras clases, es el ID. Toda clase debe tener un identificador único. En este caso sería paciente. Y debe ser de primero. Listo. Y este de la cita debe ser ID cita. Ok. Bueno, entonces, el paciente es quien solicita la cita. Por lo tanto, aquí la cita, para yo saber a qué paciente, yo le agrego un ID paciente. Para saber a qué paciente es que se va a atender en esta cita. Ahora, el médico atiende las citas, entonces acá lo que yo también hago es agregar el ID del médico. Para saber a qué médico es que va a atender a este paciente en esta cita, en esta fecha, hasta ahora. ¿Y en qué lugar? Entonces, Profe, yo tengo una duda, disculpe. Dime. Ahí en consultorio no se puede poner nombre o eso va dentro de la descripción. Pues yo digo porque hay consultorio que tiene pediatría, tiene ginecología y en fin, entonces no sé si eso va en descripción o tendría un nombre. Digámosle, aparte de la descripción, coloquémosle un tipo de consultorio o la especialidad del consultorio, ¿listo?
Coloquémosle especialidad para saber qué tipo de citas es especialidad. Entonces ahí ya sabemos si el consultorio es de ginecología, si es de pediatría, si es de oftalmología, ¿sí? ¿De acuerdo? Eso iría aquí, en especialidad. Entonces el consultorio recibe al paciente con el médico para ser atendido por un médico. Listo. Y aquí nos falta en cita, nos falta agregar el atributo del consultorio. Entonces, en la cita ya sé la fecha, la hora, el motivo, el estado de la consulta, a qué paciente se va a atender, quién es el médico que lo va a atender y en qué consultorio lo va a atender. ¿Listo? Bien, ahora, de la cita médica se genera una historia clínica, ¿cierto? Pues la cita genera una historia clínica. ¿Listo? ¿Será que en la historia clínica va el nombre del paciente, el nombre del médico, del consultorio otra vez? ¿O solamente la cita? No, también, nombre del paciente y médico también salen. A todo. No, sería la cita, porque acá en cita ya está todo. Mira, ya está el paciente, el médico, el consultorio. Entonces yo con la cita, que lo agrego acá, con la cita, entonces yo busco la cita, vengo acá a la cita y la misma cita me dice qué paciente fue, qué médico lo atendió y en qué consultorio. Y me ahorro la redundancia de datos. ¿Listo? Y ahí tienen su diagrama de clases. ¿Alguna pregunta? Esos, digamos que IDs que pasamos de una clase a otra. Es, digamos que lo que vimos en en base de datos, lo que se llamaría una clave foránea. Exactamente. Estas son las llaves foráneas. Y estas, las I de cita, estas son las llaves primarias. Ujú, ok. Y estas que están aquí en cita serían las foráneas, es decir, las que permiten relacionar los datos unos con otros. Esta, por lo menos sí de cita, sería la foránea en historia clínica, porque me permite relacionar de qué cita se derivó la historia y con esta cita yo sé qué paciente, qué médico y qué consultorio fue. ¿Listo? ¿Quedó más claro? ¿Alguna pregunta? Sencillo, trabajarlo en UML. Entonces ustedes en el documento que me van a entregar, pues van a hacer un resumen de qué son las clases, cómo se identifica una clase, el diagrama de clases, y ya me colocan el pantallazo de este diagrama en el documento que me van a entregar. ¿Listo? Profe, yo aquí le hago una pregunta. El diagrama que Dime. vamos a entregar en base a la cita debe ser lo que usted nos puso ahí o de acuerdo a la gestión de cita que hayamos escogido. Por ejemplo, yo tengo odontológico. Exacto, entonces no sería médico, sino odontólogo. ¿Sí? O sea, Ok. claro, hay que adaptarlo a cada proyecto, ¿no? Esto es como la base, lo que les estoy dando aquí es como la base, pero ustedes ya lo ajustan a cada uno de sus proyectos, ¿no? Puede haber quizás que se genere una clase adicional o que dentro de estas clases hayan atributos adicionales. Es de acuerdo a cada proyecto, ¿no? Obviamente. Buena pregunta, Miguel. Pero sí, deben ajustarlo a cada uno de sus proyectos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿aprendimos algo el día de hoy? Sí, claro, señor. Ok, listo. Entonces, pues si no hay más preguntas, pues eso es todo por hoy. Por favor, revisar los materiales que les compartí en el anuncio, ¿vale? Tómense el tiempo de leerlos, de revisarlos, para que complementemos pues la temática de hoy. Y pues nada, les deseo una feliz noche. Gracias por participar y hasta una próxima sesión. ¿Listo? Que estén muy bien y hasta pronto. Gracias, profe. Hasta luego, profe, gracias.